Bienvenidos a Masticando el Cine, el espacio donde creemos que para tener un mejor cine hay que ser mejores espectadores. Esto es importante porque el cine cambia nuestras vidas, así que sí, literalmente puedes cambiar tu vida viendo películas. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Masticando el Cine, el espacio donde si queremos un mejor cine hay que ser mejores espectadores. El día de hoy me encuentro con Aldo Castillo. ¿Qué onda, Aldo? ¿Cómo estás? Muy bien, José. Muy contento de volver a encontrarnos en tu podcast. Sí, ya tenía rato que habíamos grabado un episodio, pero ahorita aprovechando que ya no hay virus, entonces en persona siempre es mejor. Sí, la vez pasada fue virtual, ¿no? Yo estaba en Tlaxcala, recuerdo. Pero pues mira, acá andamos. Oye, a ver, platícanos un poquito de ti, así brevemente. Pues nada, yo soy Aldo Castillo, soy periodista, tengo un medio de comunicación que se llama CNR Tlaxcala. Es el único medio en Tlaxcala independiente que no sobrevive de convenios. Y pues a la par tenemos una agencia de publicidad, que es justamente donde pues recibimos los ingresos económicos, con lo que se sostiene también la plataforma informativa, junto con un esquema de membresías. Pues hemos logrado que pues, también ser la primera plataforma en donde los tlaxcaltecas paguen por periodismo, lo cual pues creo que es un granito en la historia del periodismo en Tlaxcala, y pues bueno, en eso nos ocupamos. Bueno, está chido. Y bueno, cabe mencionar que estamos aquí en las oficinas de Senora y Tlaxcala, porque también es como una especie de coworking. Sí, bueno, apenas en enero, no, como por mediados de febrero, abrimos una redacción física, porque por pandemia también cerramos la que teníamos antes, y bueno, nos pasamos a este nuevo espacio aquí en el Portal Grande, en el centro de Tlaxcala. Y decidimos también hacer un coworking, un espacio pues, para que la gente, nuestra audiencia, venga a chambear, venga a hacer proyectos, venga a platicar con nosotros y también, pues, ¿por qué no? Derivado de eso, podamos crear también investigaciones en conjunto, ¿no? Con la audiencia. Está muy chido. Sobre todo lo que tienen los medios independientes es que se permiten hablar de lo que sea, ¿no? Sin la censura de las ventanas políticas o ese tipo de detalles. Sí, es la gran oportunidad de no tener un yugo económico, ¿no? Que pues, al final es el único sesgo que colocamos, pues tiene que ver con caracteres editoriales del propio medio, ¿no? Está chido. Oye, y justamente vamos a hablar de un poquito sobre la película de Don't Look Up, sobre un poquito el cambio climático y qué tiene que ver el periodismo con, por ejemplo, la difusión que se tiene que hacer científica. Supongamos que tú estás en el universo de Don't Look Up y viene Leonardo DiCaprio y que es de Tlaxcala y te dice, oye, wow, se va a caer un meteorito aquí. Tú como el medio independiente, ¿qué harías? ¿Le crees? O sea, de entrada le crees, como que dices, no, es muy alarmista, ¿qué harías? Bueno, es que tendríamos que ir primero contemplando a dónde va Leonardo DiCaprio en la película, ¿no? Su personaje. O sea, él se acerca a una televisora grande, ¿no? De alcance global, pero también se acerca con la agencia de noticias, no con los periodistas. Y quienes presentan la noticia son presentadores de noticias, no periodistas, ¿no? Entonces, si a nosotros nos llegara esa noticia, pues primero tendríamos que empezar un proceso de verificación junto con los científicos, ¿no? O sea, pues que nos compartan bases, fundamentos de lo que están llevando, ¿no? Como primicia, en este caso, pues vendrían aquí a la redacción, ¿no? Pero pues el canal finalmente lo que hizo fue hacer todo un espectáculo, ¿no? De la noticia en la película. Que creo que es al final a donde llegan los medios en esta intención del clickbait, ¿no? Del consumo por delante de la información, ¿no? Que al final cuando pensamos la información como un tema de consumo, ahí es donde empieza a pervertirse un tanto la onda del periodismo en la época postmoderna. Que es bien curioso porque eso no solamente pasa en el periodismo, sino también pasa en el cine, que es lo que dice, por ejemplo, Scorsese o Iñárritu, que pasa con el cine de superhéroes, que solamente se hace porque un fin económico, ¿no? Porque vende, no porque se quieran contar esas historias contrario a los cómics, y eso es muy interesante. Entonces, una vez que ustedes ya investigaron como este proceso de verificación, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, pues el siguiente paso definitivamente tendría que ser dialogar con la fuente primaria, que es decir, los científicos, y procesar, ¿no? Cómo es que vamos a dar a conocer la noticia. Y ahí, pues, hemos tenido experiencias también donde publicamos cosas medioambientales en Tlaxcala y la gran limitación es el tema, nuevamente, el consumo, ¿no? Pues es un poco triste para nosotros como redacción, o no un poco, muy triste, que de repente trabajamos mucho en piezas bien articuladas, con fundamento, con una diversidad de fuentes, y al momento de publicar, pues evidentemente tiene más crecimiento una noticia del día o alguna información del día en algunos otros portales que son
pues más ligeros o más lights en términos editoriales sobre lo que publican que cuestiones de peso, ¿no? Que pareciera que entonces el periodismo bien hecho es de una audiencias de nicho, ¿no? Cuando no tendría que ser de audiencia de nicho. Pero creo que en ese camino andamos y hay experiencias también desde el periodismo alternativo, de estas plataformas independientes, en donde lo que estamos pues promoviendo o haciendo, ¿no? O encontrando como alternativa, pues es justamente usar los mismos canales que se usan para el consumo para informar, ¿no? Es decir, el periodismo ya se está yendo a TikTok, el periodismo se está yendo a Instagram, el periodismo se está yendo a estos lugares en donde las nuevas audiencias están, y es donde también, a donde los medios independientes estamos apostando un poco, a las nuevas audiencias, porque finalmente, pues uno aprende el consumo de información también de manera generacional, ¿no? No estamos diciendo que los adultos ya no puedan como encontrar otras alternativas de información, pero es más complicado reeducarles porque también hay un gran debate si los medios, nuestra chamba es reeducar audiencias o educar audiencias, que desde la perspectiva diccionaria nos parece que sí tendría que ser una actividad prioritaria desde los medios. Hay algunos otros espacios informativos que no lo ven como nuestra obligación o una actividad primaria para nosotros, ¿no? Para nosotras y nosotres, pero desde este espacio así lo consideramos. Que entonces tocaría en esta, pues, retomar ese proceso con la fuente primaria, ¿no? Con los científicos, definir cómo procesar esa información, cómo bajarla y luego qué canales ocupar, ¿no? Que creo que justo cuando estos científicos en la película deciden ir directamente con este gran canal, este canal, pues que al parecer responde a intereses claramente tecnológicos, económicos, ¿no? Muy claros, ¿no? En el desarrollo de la película, pues ahí se pervierte todo. Nosotros desde acá soñamos, desde Escenario Tlaxcala, ¿no? Con un ecosistema de medios independientes, como una red, un network, ¿no? Que permita el crecimiento de noticias de un calibre, por ejemplo, como este, ¿no? En el que podamos sumar a todas nuestras audiencias, ¿no? En el que les informemos de una misma manera. Y hay ejercicios interesantes. Se han hecho campañas de verificación de datos o campañas para reducir el porcentaje de desinformación en grupo, ¿no? Nos hemos unido nosotros a campañas con otros medios independientes de México y de Latinoamérica para promover ciertas campañas y usar múltiples canales de todos los medios para un mismo mensaje, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, de Don't Look Up, pudo haber sido interesante que los científicos que tienen esta premisa no solo se acercaran a este canal monopolizado, ¿no? Desde el discurso, desde la hegemonía de la información, sino que nos acercáramos entonces a otros espacios que pudieran tener también mayor eco sobre otro tipo de audiencias. Has tocado temas muy importantes que no solamente son exclusivos del periodismo, sino también están pasando en el cine y que lo hemos platicado bastantes veces. Una de ellas es, una vez vi un TikTok y de hecho le hice una biorespuesta de un científico, que era un divulgador informático, que decía, a mí se me hace injusto, y estaba comparándolo con un video de un vato que nada más baila. Así de, nada más baila y tiene 3 millones de vistas. Y es o sea, el vato ni siquiera hace cuenta que tiene la mejor cámara o el mejor cuarto o es la vida fresa. No, o sea, es un vato común y corriente y que baila, ¿no? Y ya. Y entonces este vato estaba diciendo, ¿cómo yo que hago videos científicos, mis videos no pasan de las 3,000 reproducciones? Y este vato que nada más se cambia y baila, ya, tiene 3 millones de vistas. Y yo contestaba eso, que tiene que ver mucho con el entretenimiento, ¿no? En que muchas veces, y lo hemos platicado y mismo incluso en la película lo dicen, es que las personas, además de todo, pues aquí vienen a entretenerse, no quieren escuchar que va a ser el fin del mundo aunque lo sepan. Entonces eso es un poquito lo difícil, pero también uniéndolo como por ejemplo a la generación de mercado, pues tiene que ver justísima. Yo estoy convencido de que el entretenimiento no tiene que estar peleado, por ejemplo, con la información. O sea, hay muchísimas personas que se han dedicado como a mezclar. Voy a hacer notas, para que no digan que me estoy poniendo atención. Sí, claro, adelante. Ajá. O sea, es como el hecho de mezclar el entretenimiento con lo informático, ¿no? Por ejemplo, está Jaime Altozano en el ámbito de la música, que ha entrevistado, pues, por ejemplo, a Hans Zimmer o a Rosalía recientemente, y entonces como que todo lo desmenuza y lo compara y te enseña de música con reggaetón, que es más increíble, ¿no? Está, por ejemplo, también Javier Santoala, no sé si lo has escuchado, pero él es un divulgador científico que apenas aplicó para la NASA, que se dedica a explicar física. Y entonces hace cuenta que los juegos populares, no sé, Clash Royale, League of Legends, las caricaturas, Dragon Ball, o sea, explica física con eso.
O sea, ¿es posible realmente un Kamehameha? ¿Qué conlleva, no? Y, o sea, dices, eso está chido. Entonces, yo creo que muchas veces nos peleamos con que, sobre todo cuando estamos dentro del medio. En mi caso del cine, pues es como que muchas personas forzosamente te quieren enseñar a Fellini o a Akira Kurosawa. No, a ver, vamos con las películas que todos hemos visto. Shrek, con esto, ¿no? Y con base en eso, entonces, explicar un lenguaje cinematográfico. Yo creo que no tendría que estar peleado. Y creo que esa es parte de nuestra labor, sobre todo de difusión. Ese es el reto, que es un reto muy grande, porque evidentemente tienes que estudiar para traducir, y en la traducción es donde está lo interesante. Y ahora, reforzando en esto, pues en las primeras semanas de abril, hubo una manifestación de científicos porque dijeron, a ver, ya no aguantamos más, estamos dice que nos está cargando el payaso por el cambio climático y no nos hacen caso. ¿De qué forma nosotros también ese es el otro punto, en que nosotros como espectadores o como consumidores pensamos que no tenemos vela en el entierro y que no podemos hacer nada? ¿Tú qué crees? ¿Que sí podemos hacer algo? ¿Que no podemos hacer algo? Pues mira, yo no soy científico, o sea, tampoco te podría dar una respuesta así como final a la que yo haya llegado como conclusión, pero al final los hechos y las evidencias son claras, ¿no? Y el mundo se está viendo... Sí. O sea, la mierda. Nos está cargando el payaso, puedes decir groserías. Claro, yo lo sé. Pero sí, no, entonces, en ese sentido, pues, creo que sí se pueden hacer acciones, ¿no? Como para retrasar lo inevitable, pero me parece que lo inevitable ya está. Y yo te decía, bueno, cuando platicábamos antes, ¿no? Finalmente en otros espacios ya están viviendo lo que se nos está acercando, ¿no? O sea, lugares donde hay sequía, lugares donde no hay agua, ya hay muchos países en donde pues ya viven así desde hace décadas, ¿no? Y esas personas viven así en esos países porque han sostenido nuestra comodidad, ¿no? La comodidad de países que hemos sido más afortunados por mucho tiempo y que en este momento pues ya vemos muy cerca llegar a esos niveles de sequías, de escasez de agua, ¿no? De la contaminación de los cuerpos hídricos. Entonces, yo creo que es algo inevitable, pero no tengo elementos suficientes, insisto, no estoy especializado en ciencia, que es de hecho un gran pendiente en el escenario, empezar a hacer periodismo científico, pero bueno, creo que esa es como la lectura que yo puedo notar, ¿no? Y más con los datos, apenas en el Día Internacional del Agua, pues salieron datos muy preocupantes a nivel local, ¿no? En Tlaxcala. La Magdalena de Tlatelolco es uno de los municipios con menos acceso a agua potable de todo México, con 8%, ¿no? Y eso de acuerdo a Conagua, cuando a nivel nacional el promedio es el 40%, y bueno, también ya hay un científico aquí en el Colegio de Tlaxcala científicos que sacaron una investigación respecto a que pues también los niveles de agua en Tlaxcala van a estar bajando, y para 2040 probablemente vamos a estar nosotros en 30%, lo cual es menos del 40% que dicen los científicos que es como el promedio global, ¿no? Entonces, es preocupante, pero también me parece que es inevitable, ¿no? Porque el entramado sistémico, ¿no? Del capitalismo, del neoliberalismo, pues no se puede parar. O sea, tampoco tenemos que estar también muy, muy sinceros, no hay voluntad política por pararlo, ¿no? Y más bien hay una intención muy clara de seguir retrasando acciones correctivas, ¿no? Porque sociedad civil ha estado presente. A nivel local está el Centro Fray Julián Garcés, que ha impulsado pues una agenda verde, buscar cómo colocar incluso un plan de saneamiento comunitario del río Atoyac, ¿no? Pero pasan legislaturas en el Congreso local y bueno, poco incorporan de ese plan comunitario. Entonces creo que también los intereses de pocos, siempre se ha dicho, ¿no? Finalmente le ganan al interés común, ¿no? O bien común más bien. Fíjate que en ese sentido, dentro de la película está lo que dices, los planteamientos políticos y capitalistas de sacar lana y del político pues de quedar bien parados. En este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con la representación de Elon Musk, de Steve Jobs, a través de esta persona que les dice, no hay que destruirlo, mejor hay que sacarle su mineral, generamos empleos, tú como gobierno pues te vas a poder parar de nalgas y vas a poder decir que hay empleos, claro. Pero pues ese plan sale mal. Entonces yo estoy muy consciente de que una de las formas de hacer esto no va a ser
en el lado moral, tiene que ser en el lado económico, tiene que ser en el eje de pegarle a la empresa por el lado económico y de pegarle al político por el lado moral. Porque nosotros como consumidores realmente no podemos hacer nada. O sea, sí está bien bañarse en 5 minutos y, por ejemplo, yo he ido a participar en esas campañas de vamos a limpiar la Malinche, vamos a limpiar el río Atoyac, ¿no? Pero vas, lo limpias y a la semana siguiente está igual. Porque realmente quien contamina ese río, quien hace más cosas en ese lugar, pues son las empresas grandes, ¿no? Y es justamente una mala planeación de que estamos creciendo así y por eso ya no hay rellenos sanitarios aquí en Tlaxcala y seguramente donde ustedes vivan tampoco. O sea, realmente es un problema que conlleva de particular gobierno, empresa. Y para llegarle a estos dos, pues por uno necesitas llegar al lado económico totalmente, ¿no? A ver, mira, salvando el planeta, ¿cómo puedes ganar lana? Y yo creo que del lado del gobierno tiene que ser, a ver, mira, de nada sirve que quedes bien parado si el meteorito ya está acá, güey, nadie va a votar por ti. Yo creo que es una gran paradoja, ¿no? O sea, no le veo solución. O sea, yo no me digas eso. No soy optimista al respecto, perdón. ¿Neta? ¿Por qué? Pues encontrar ese lugar en el que el bien común por el planeta al mismo tiempo sea una solución económica efectiva y de calidad para quienes siempre buscan esa alternativa, ¿no? O esa solución, es complicado, ¿no? Entonces, sí, claro. Y creo que ahí estaría el gran trabajo de los científicos, proponerla, acercarla, y desde la prensa, pues hacer la difusión correspondiente, ¿no? A los diferentes niveles, porque también hay varios niveles de actuación, ¿no? O sea, no es lo mismo lo que puede hacer un presidente de la República a lo que puede hacer un ciudadano promedio, ¿no? O algún líder de una empresa, algún jefe de departamento de una empresa. O sea, creo que desde los diferentes espacios y roles en el que nos toca vivirnos en sociedad, nos tocarían diferentes niveles de actuación, ¿no? Y creo que eso también no lo logramos todavía comprender. Que bueno, ok, estas acciones de bañarte en 5 minutos están chidas y lo podemos hacer todos, pero hay a quienes nos corresponde mayor responsabilidad por los espacios que ocupamos. Sí, pero una frase que tú dijiste una vez y que me parece excelente y que casi siempre la aplico como eslogan de vida, es que tú me dijiste que trabajamos con base en utopías. O sea, porque el cine mismo es una utopía, ¿no? Es como plantearte escenarios que quizá nunca vayas a estar, por ejemplo, en el de un superhéroe o el de un asesino o cosas así, plantearte este tipo de escenarios, pero a fin de cuentas sí como poderte identificar, y por eso es algo utópico, porque puede que sea un final feliz, un final alegre o un final, ¿no? Sí, pues es que justo es a donde te digo que no te podría dar yo una respuesta, ¿no? Incluso la misma actuación que desde escenario promovemos con las notas o la agenda que nosotros encauzamos, muchas veces pues las publicamos sin saber qué va a suceder, ¿no? Sin saber si eso va a generar un cambio o impactar, porque pues el consumo se lleva de calle a las notas de un periodismo más riguroso, ¿no? Y eso se puede notar en los algoritmos y se puede notar en aquello que la gente prefiere consumir, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, creo que el hecho de hacer redes, hacer comunidad, hacer redes, puede ser una alternativa, puede ser una solución. No sé si los problemas más grandes como pues la destrucción del mundo de lo que estás hablando, pero quizá de algunos otros problemas más inmediatos, ¿no? Algunas situaciones de riesgo pues más cercanas, ¿no? Fíjate que yo estoy estudiando economía digital y dentro de eso pues viene todo lo que es el blockchain y este tipo de criptomonedas, y justamente algo para que una criptomoneda pueda tener el peso que tiene, porque ya ves que hay muchas, ¿no? Dogecoin, bueno, las grandes pues ya están, pero hay muchas que salen y es como esa apuesta de, a ver, voy a comprar. Vamos a hacer una. Sí, y luego lo platicamos. Sí, Simón, jalo, y escribimos un artículo. Pero, mira, justo lo que comentas de comunidad es lo que le va a dar el poder a la economía digital y lo que le está dando el poder a la economía digital, claro. Que es, por ejemplo, lo que hace Elon Musk, que este vato dice, postean tweet, voy a comprar 100 bitcoins y ya, pum, el precio del bitcoin aumenta, ¿no? O voy a vender Dogecoin y entonces baja. O sea, es algo increíble cómo este poder de la comunidad realmente nos puede ayudar muchísimo, y es aquí donde, por ejemplo, entran los conceptos como economía digital, como
economía circular, perdón, por ejemplo, que es como, ok, vamos a proteger tus intereses económicos empresa, vamos a proteger tus intereses económicos de esto, por un bien común, o sea, por un mundo, porque realmente es algo utópico para ellos mismos, decir, ay, pues es que, por ejemplo, ya están construyendo cohetes que nos van a llevar a Marte, muy probablemente, por muy científico o por muy político que seas, no vas a caber ahí, hermano, o sea, no estás considerado dentro de eso, entonces, pues mejor, no, pues nosotros menos, mano, entonces, pues hay que ver qué rollo, pero esta parte de la comunidad que dices es más interesante, es algo que estamos tratando de hacer en Masticando el Cine, justamente es algo que queremos hacer también con escenario y con todos los medios y las personas que podemos hacer, generar una comunidad. Sí, justamente nosotros vemos en la comunidad una posibilidad real de cambio, te digo que no a gran escala, pero sí hemos notado que usando y ocupando la valía, ¿no?, de los conocimientos, de los talentos de nuestros diferentes nichos de audiencias, pues sí hemos logrado posicionar ciertas cosas, generar ciertos cambios, incidir o impactar las vidas de algunas personas, ¿no? Y eso es, creo que de lo más valioso y de lo que sostiene el ímpetu de hacer este trabajo, ¿no?, de hacer Escenario Tlaxcala, que por supuesto que nos encanta la propuesta que tú nos has como lanzado de hacer comunidad y extendernos hacia otras formas de la colectividad, pues estaría padrísimo, ¿no? Ahora mismo justo estamos terminando pues una cobertura que hicimos recientemente en Tetla sobre una historia de una persona desaparecida, en el que muy pronto pues se va a estar realizando una búsqueda en un espacio en donde la familia ya tiene muy señalado que la persona está ahí, ¿no?, enterrada. Entonces, pues hacer una búsqueda es difícil de costearla, sobre todo porque no van una o dos personas, ¿no? Para rascar en un espacio pues son varias, y eso implica pues gastos en transporte, alimentación, bebida, ¿no? Porque pues también rascar no es fácil bajo el sol y todo el rollo. Entonces vamos a echar mano, y pues aprovecho el espacio para echar mano de la comunidad, ¿no?, de nuestra comunidad de audiencias, de esta red que también podemos hacer y extendemos Masticando el Cine, ¿no?, para costear, para poder donar y costear esa búsqueda para la familia en Tetla, ¿no? Que estamos seguros que cuando lancemos ese artículo seguramente van a salir muchas personas de nuestra audiencia que van a decir, güey, pues aporto en esto, o si no yo voy incluso, porque no precisamente en un caso similar, pero en otros casos sí ha funcionado, ¿no? ¿Va a ser otra vez como de una fondeadora, entonces? Pues no tal vez como una fondeadora, pero vamos a habilitar una cuenta, o incluso donativos económicos aquí en la redacción, que es como, pues ya hemos un tanto encauzado la causa, ¿no? Uh-huh. Justamente, bueno, es importante, ¿no? Les vamos a dejar, en cuanto tengamos el link del artículo, se lo vamos a dejar en la descripción de todos los videos para empezar a sumarnos a hacer comunidad. Pero también otra cuestión aquí es muy importante, por ejemplo, el caso de las desapariciones de todas las personas, del cómo unos sí impactan y el otro no, de qué depende, ¿no? Como el caso de Devani sí impactó y el caso de las mujeres que se encontraron en su búsqueda no impactaron, o sea, ¿de qué depende todo eso? Es como una injusticia, pero que se resuelve a partir de un punto de comunidad, pienso yo. Claro, sí, no, definitivamente este caso que está sonando pues bastante, que además pues afortunadamente ya han encontrado el cuerpo, pues sí tiene que ver con una movilización temprana de la familia, ¿no? Y con una demanda insistente de la familia. En el caso, por ejemplo, de Tlaxcala y de este chico Gilberto, pues su mamá nos compartía que hay otros casos de personas desaparecidas en Tetla y las familias no quieren hablar, ¿no? Por medio de las represalias, por lo que pudiera suceder posterior a la denuncia, ¿no? Incluso por el hastío del proceso de llevar una denuncia en este camino y que finalmente no suceda nada, ¿no? Pues esta señora lleva 4 años insistiendo en la Procuraduría que le hagan caso y no tiene ni una carpeta de investigación, no sabe, o sea, la carpeta existe, se supone, pero nunca se la han dado, no la ha visto, no sabe, no hay evidencia real de que haya un avance en la investigación, ¿no? Y creo que, pues, a veces en las familias sucede esto, pero creo que este caso en Nuevo León, pues, es una muestra de la movilización temprana. Para mí es un gran ejemplo de movilización temprana. Y que además algo muy destacable de esta situación es que de una búsqueda pues no solo sale un cuerpo, ¿no? Salen más cuerpos. Y que aquí la intención y lo que va a suceder en Tetla en aproximadamente 2 semanas, pues también hay pues tenemos dudas, ¿no? Sobre si al ir a rascar van a haber más, porque pues la Procuraduría ya sabe y nunca, o sea, no ha ido a hacer la búsqueda realmente, aunque yo informo que ya se hizo,
pero no ha sucedido. Entonces, probablemente, ¿no? O sea, si hay una probabilidad de que ese espacio en donde ya dijeron que está Gilberto, pues bueno, sea un espacio donde hay más cuerpos enterrados, ¿no? Y creo que al final ese es un gran ejemplo que deja este caso de Nuevo León, ¿no? Que de una búsqueda, o sea, que de una búsqueda hay una intención colectiva de encontrar a más personas. Nuevamente es la comunidad, ¿no? Y yo le sumaría el hecho de que es un esfuerzo en conjunto, o sea, es el esfuerzo de los padres y de los familiares y de los cercanos por estar ahí chingando la madre para, a ver, dame una respuesta, es el esfuerzo colectivo de la demás comunidad que se empezó a unir y empezó a compartir en redes sociales, o sea, porque muchas veces hay personas que dicen, es que compartir en redes sociales no sirve de nada, no, sí sirve de mucho, de un chorro, de bastante, o sea, ese es como el otro punto, y después el hecho de que realmente sí hay como una disposición de, ¿no? Porque el tema empieza a impactar tanto, empieza a trascender, que ahora sí ya se ven afectados los intereses de, pues, por ejemplo, el gobernador, ¿no? Que dice, ay, bueno, ya voy y doy y salgo la cara y etcétera. O sea, pero realmente es un esfuerzo que comienza como por el individuo colectivo que tiene que ir permeando en las demás masas. Ayer publicamos una imagen que nos compartieron desde una colectiva igual de personas desaparecidas de un tlaxcalteca que estaba perdido en Veracruz. Algo le había sucedido. Aún no tenemos más datos de eso porque pues apenas se reencontraron y pues no hemos podido preguntar al respecto, pero nos mandaron, pues, publicamos y tuvo mucho impacto, tuvo mucho alcance esa publicación. Entonces de la nada recibimos más de 12 llamadas de personas que conocían a la persona preguntando como de su paradero y pudimos conectarles con esta asociación, quienes a su vez los conectaron con la comisión de búsqueda en Veracruz y bueno, en menos de 24 horas pudimos reencontrarles, ¿no? Como con su familia, como de este mismo esfuerzo colectivo. Pero regresando a la película, ¿no? Como para no perdernos de ahí, creo que justamente lo que te decía, quizá impactos en lo inmediato no quiero minorar y decir pequeños impactos, el que se encuentren cuerpos de personas o se reencuentren personas, pero a lo que nos convoca a menos personas, creo que es más fácil poder lograr algo que cuando nos convoca a la sociedad completa, ¿no? Como este caso de detener el cambio climático, de detener un posible impacto de un meteorito. Y eso es una teoría sociológica, no sé si la has escuchado, de que es un experimento donde en una zona controlada pasa un asalto y hay muchas personas. Entonces nadie hace nada porque se tiene la creencia de que, bueno, yo no puedo hacer nada, pero él sí. Y el asalto pasa y ya. Y en otro caso, solamente hay 3 personas viendo el asalto. Y en el segundo caso, que solamente hay 3 personas viendo el asalto, las 3 deciden unirse. Bueno, primero va uno, siempre tiene que haber uno que va y trata de ayudar, y después se unen los 2. ¿Por qué? Porque el pensamiento es, o sea, nada más somos nosotros 3. Si yo no hago nada, entonces nadie va a hacer algo. Y entonces en cuanto este vato pues va y trata de evitar el asalto y ayudar a la persona, pues los otros se incorporan. Y es algo similar a lo que sucede con los problemas colectivos. De que, bueno, y realmente estamos conscientes y como de alguna forma tenemos estas 2 disyuntivas. Sí, se va a acabar el mundo, o bien alguien va a llegar y nos va a salvar. O sea, está como este pensamiento, pero no es como de yo voy a hacer algo para hacer esto. Y bueno, creo que al final justa esta presión social bueno, más bien esta presión, sino más bien desilusión, ¿no? De la sociedad como un conjunto que no se organiza, que al final le termina dando la responsabilidad al de al lado o a otros grupos, pues es lo que vemos en el final de la película, ¿no? Cuando ya los científicos deciden, ¿sabes qué? Me resigno, mejor voy a tener como mi último espacio de convivencia con quienes comulgo y comulgan con lo que pienso, y ahí, ¿no? Que venga la destrucción. Sí, ante lo inevitable. Y esa escena, ese momento se me hace muy maravilloso. Además, sobre está todo muy bien ejecutado, ¿no? Sí, de toda la película, porque te enseñan todos los contrastes. O sea, hay personas corriendo tratando de salvarse, hay personas empedándose, hay los animales también, ¿no? Cómo lo están presintiendo, cómo hay vidas o bebés que no tienen absolutamente idea de lo que está pasando. Y por el otro lado es tú en tu conciencia, pero hasta cierto punto yo creo que ahí el mensaje es, bueno, porque incluso el último diálogo de Leonardo DiCaprio es el que le da toda la esencia a la película. Que está con su familia, ya está temblando la casa de que ya se va a desplomar todo, y entonces los mira y les dice, hicimos todo lo que pudimos, ¿verdad? O sea, yo pienso que incluso si pudiera ser el mensaje final de este video, o sea, sí, quizá sea inevitable todo este proceso de destrucción,
pero hicimos todo lo que pudimos, ¿verdad? O sea, es como tener esa certeza de, sí, es algo inevitable, pero hice todo lo que pudo, porque al final del día, cuando el meteorito ya se impactó y ya nos está cargando el payaso, o sea, ese es el diálogo, ni siquiera familia, los amo, o sea, fue un... Es que yo quisiera justo ahí precisar como para... ya sé que quería cerrar ahí, pero ya voy a extender tu comentario. Dale. Que justo la información es eso, ¿no? Te da certezas y te posiciona en el lugar donde estás para que tengas un reconocimiento lo más completo posible. Para eso funciona el periodismo, ¿no? Para que cuando llegue, no ese final, pero quizá algún otro momento circunstancial en el que ya no hay nada más que hacer, podamos haber dicho, hicimos lo más humanamente posible, como ejercer un voto informado, ¿no? Como poder participar de una acción colectiva en el que tengo elementos para decidir participar, ¿no? Entonces creo que justo ellos llegan como a esa resignación de hicimos todo lo humanamente posible porque tenían información para poder accionarse y la procesaron de una manera correcta, ¿no? Porque pues también toda la gente que corría en la película en las escenas finales tenían la misma información, pero obviamente tergiversada y llevada hacia otro lado, ¿no? Y ahí es donde está, creo que el valor de, pues, no de la prensa independiente, sino del periodismo objetivo y el periodismo bien hecho, ¿no? Y sin intereses. Qué bueno que tocaste también al principio del podcast como la parte para que nosotros detectemos las noticias falsas o las paparruchudas o los bullets, que son las fake news. Bulos. Que los bullets son otros. También tienen un significado. Bulos. Bulo. Ok, los bulos, para que nosotros sepamos qué hacer. O sea, por ejemplo, hay muchos medios de los cuales las personas desconfían porque ya saben la ventana política que llevan, ¿no? Por ejemplo, está RT, está CNN, que ambos pues van a tener una visión política no objetiva, sino sesgada para lo que a ellos les convenga. Entonces, en este caso, ¿de qué forma nosotros podemos ser más objetivos con las notas y con la información que consumimos en redes sociales? Claro, sí, pues yo creo que sí, con eso cerraría yo. No, pero la pregunta es, ¿qué otras herramientas nosotros tenemos para poder ser más objetivos con la información que consumimos? Ya. Pues hay varias. O sea, y creo que todos somos conscientes, igual no todos somos conscientes de ellas, pero ya nos las han dicho. El tema es qué tanto las ejercemos, o más bien las ejercitamos, ¿no? Evidentemente, cuidar mucho la información que nos llega por WhatsApp es fundamental, ¿no? El tema de las cadenas. Y hay candados que ponen las redes sociales para darnos cuenta de ello, ¿no? Que no las atendemos es otra cosa. Por ejemplo, cuando un mensaje te llega y ya dice reenviado varias veces, es porque WhatsApp te está alertando que es una cadena, que se está compartiendo de manera viral y que probablemente eso que se viralizó no es real. Entonces, cuidado con esas advertencias en WhatsApp. Y cuando consumimos información, pues justamente hoy estábamos revisando una nota que se publicó en Nuevo León de un doctor que desapareció y lo encontraron aquí en Tlaxcala. Y al entrar a la nota, pues bueno, nos encontramos como una lateral que tiene como información más rosa o más sensacionalista. Generalmente, pues medios informativos que buscan pues ser lo más objetivos y ofrecer periodismo de calidad, bueno, no tienen una lateral en donde te venden contenido de clickbait, ¿no? O sea, los medios serios intentamos subirle al clickbait y la apuesta es justo generar plataformas completamente con información de valor, ¿no? Ya en su caso, si en el consumo de noticia diaria que nos metemos pues, a todo tipo de páginas, ¿no? Pues bueno, pues es muy importante atender pues, algunas reglas, ¿no? Cuidar que las notas sí tengan un autor, ¿no? Y que el autor lo puedas buscar incluso, que tenga sus redes sociales ahí publicadas para que sepas quién es la persona que está dando esa información. En caso de que incluso también tengamos dudas de esa nota, tengamos a quién escribirle para poderle precisar datos, ¿no? Una pestaña de quiénes somos, donde se presenta el medio y te diga yo existo por esto, también es muy importante para poder juzgar una plataforma informativa. Pues sería muy utópico, bueno, es muy utópico pensarlo, pero también le apostamos a que los medios puedan publicar sus fuentes de ingreso, ¿no? Cómo sobreviven para que sepas quién les paga, a qué intereses responden, ¿no? En el caso de, por ejemplo, Don't Look Up, si estos científicos tal vez hubieran visto una pestaña de quiénes somos y cómo sobrevivía este medio al que se dirigieron, pues bueno, hubiéramos entendido tal vez desde antes que tenían estos intereses pues más tecnológicos, económicos, ¿no? Cuidar también las referencias a las fuentes, que las notas tengan fuentes. Y bueno, en redes sociales, pues evidentemente no es muy recomendable informarse solo de Facebook.
Y creo que Twitter puede ser un muy buen canal de información siempre y cuando sepamos filtrar, ¿no? Y bueno, eso se llama dieta mediática, que también sería como para todo otro tema, que habría que bajarlo, ¿no? Que, o sea, yo sueño con que en la escuela cívica y ética y te enseñen a hacer tu dieta mediática, porque pues también tiene que ver con la ética, informarse bien, ¿no? O sea, desinformar es faltar al derecho a la información de otras personas. Para mí no es ético. Y fíjate que no, retrocediendo en un plano más anterior, ya para finalizar, yo estaba viendo una noticia que decía que el 60% de las personas que se creen informadas solamente lee los encabezados de las noticias. O sea, ni siquiera, o sea, lo que tú escribiste fue ya un autor, ya alguien que ya le sabe, ¿no? Así de, bueno, lo leo al menos, pero no, ni siquiera llegamos a eso, o sea, está muy cañón. Bueno, en los cabezales y en las miniaturas, eso que vemos como publicado en Google, o sea, cuando hacemos una búsqueda en Google de noticias o en Twitter, en Facebook, ¿no? Que nos aparecen las miniaturas de las notas, tenemos ahí elementos muy claves para saber si cliqueamos o no, ¿no? Uh-huh. Pero nos encanta, bueno, y digo nos porque somos parte de una colectividad, pero a mí no me encanta. En el individual a mí no me encanta. Pero bueno, nos encanta como sociedad a la que pertenecemos consumir estos cabezales sensacionalistas, ¿no? Que nos incitan al clic, y eso se llama posverdad, ¿no? O sea, se incita a la emoción antes que a un juicio objetivo, ¿no? Entonces, cuando le apuestas a la emoción, estás provocando, pues, esto que llamamos clickbait, ¿no? Y en esta miniatura tenemos 3 elementos que podemos cuidar mucho. Bueno, 4, ya cuando está en redes sociales. Evidentemente, cuando está publicado en redes, el copy, ¿no? Bueno, el copy es esto que se escribe en Facebook para publicar el enlace, ¿no? Pero el enlace mismo ya tiene estos 3 elementos, que es la foto, la cabeza y este primer textito, que justo es el bullet, ¿no? Este balazo que es como lo fundamental que viene adentro de la nota, ¿no? Que es como, en las notas lo podemos encontrar como el puntito que está antes de que empiece la nota, ¿no? Pero entre el encabezado y la nota. Bueno, esos también son los bullets y también funcionan o para informar o para que te hagan un resumen de la nota. Ya con eso ya medio entendiste de qué va a ir, un poco más, ¿no? O lo que no te pasó meterlo en la cabeza, ya lo tienes en el bullet, o también te ayuda a desinformar. Entonces, generalmente en redes sociales vemos como la cabeza, el bullet y la fotografía. Y desde ahí también podemos enseñarnos a dónde no cliquear si ya sabemos que nos va a desinformar, ¿no? Pero, no sé por qué... Hay un tema de... Bueno, no, sí sé por qué, la posverdad y la emoción, ¿no? Que es lo que te decía. Uh-huh. Pero no me explico cómo el tema del click, ¿no? Muchas veces nos lleva notas de 3 líneas y se siguen consumiendo. Sí, no terminan de ser... Al final hay un mercado ahí. Sí. O sea, siguen existiendo porque la gente sigue dando clic, ¿no? Las audiencias siguen dando clic. Entonces, es muy extraño para mí justo eso, ¿no? Pero así funciona el consumo. Que yo creo que estaría chido después hacer otro podcast exclusivo de las fake news y cómo identificarlos, porque también es un mega temota, sí, sobre todo en las elecciones y lo que pasó con Cambridge Analytica, y creemos que aquí en México estamos exentos, pero pues hay mucha. Además, por ahí la UNESCO sacó una metodología junto con un medio a nivel latinoamericano que se llama Chequeado, una metodología para escuelas, como para enseñar dentro de las universidades. Me parece que solamente para universidades, pero se puede adaptar para otro tipo de niveles educativos, ¿no? Sobre cómo empezar a formar el tema de elementos para estar mejor informado y evitar la desinformación. Sí, y pues a pesar de que el mundo se vaya a acabar, entonces hacer todo lo que podamos. Aldo, ¿algo más que agregar? Creo que no, hemos terminado por hoy. Pero prontamente, ¿no? Sí. Nuevamente me encantaría estar en Masticado así. Claro que sí, Aldo, así va a ser. Trabajando en utopías nos encontramos. Así tiene que ser. Así que pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast. Ya saben que pueden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales. Aldo, ¿cómo encuentran Escenario? Escenario TLX en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Y bueno, nuestra página www.escenariotlx.com, y de una vez les voy a dar una primicia. Pueden visitar, pues no sé cuándo va a salir, pero es que paso en primicia, dosis.escenariotlx.com, una investigación que estamos haciendo de una beca con Google News Initiative sobre justamente la desinformación sobre la vacuna COVID-19. Órale, qué chingón. Pues ahí lo tienen. En cuanto tengamos el enlace lo vamos a poner ahí abajo. Si todavía no está, pregúntenlo y pídanlo y exíjanlo. Pues vale, muchísimas gracias, Aldo, por acompañarnos. A ti, muy gracias. Vale, nos vemos.
Muchísimas gracias por escucharnos. Recuerda seguirnos a través de todas nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Masticando el Cine. Estamos en todas las redes sociales, Twitch, Instagram, TikTok, así que ya lo sabes. También puedes escribirnos por si quieres que hablemos de algún tema en específico o si quieres que entrevistemos a alguien en particular.